Imagínate que mi vecino ahora le dio por ponerme el tendedero de ropa frente a mi ventana. Oye, es que la gente a veces sí es desconsiderada, ni para consultarme siquiera. Para evitar algo parecido, pero a gran escala, en Colombia existe un mecanismo que busca garantizar que los pueblos indígenas y las comunidades afrodescendientes participen en decisiones sobre sus territorios y los proyectos que llegan a ellos. Ese mecanismo es la consulta previa. En el papel es un derecho fundamental que protege la autonomía y la diversidad cultural del país. Pero en la práctica, para algunos empresarios, es la piedra en el zapato alrededor de proyectos de infraestructura, minería o energía. Hoy te explico, fácil y sin enredos, qué es la consulta previa. Empecemos por lo fácil. En Colombia, una consulta previa es obligatoria cuando se quieren adoptar decisiones que pueden afectar directamente el territorio, la cultura o la organización social de pueblos indígenas y comunidades afrodescendientes. Esto puede ser la construcción de una vía, el desarrollo de un proyecto minero energético, la expedición de una norma o el diseño de una política. Para saber si un proyecto necesita consulta previa o no, se le consulta a la Dirección de Consulta Previa del Ministerio del Interior, que certifique si hay pueblos indígenas o afro en los territorios de influencia del proyecto. Si se determina que debe hacerse consulta, las autoridades convocan a todas las partes para socializar el proyecto y las comunidades y los responsables de los proyectos, que pueden ser el Estado o empresas privadas, acuerdan las reglas de juego sobre cómo se realizará la consulta. Eso se conoce como preconsulta. Después, en la consulta, se analizan los impactos y se determinan medidas de compensación o prevención para mitigar las afectaciones que genera el proyecto y se establece cómo se adoptarán, para llegar a acuerdos con las comunidades. La consulta no funciona como una votación porque no hay reglas que digan que eso se debe hacer. Entonces, lo que la normatividad exige es que haya participación efectiva y decisiones según las formas propias de cada pueblo. Por último, si se llega a acuerdos, la Dirección de Consulta Previa del Mininterior realiza seguimientos a los acuerdos y a través de reuniones periódicas verifican su cumplimiento. Hasta que no se cumple el 100% de los acuerdos, no se realiza el cierre del proceso de consulta previa. Pero, ¿qué pasa si no hay acuerdos y las comunidades no quieren el proyecto? La consulta previa no significa automáticamente que las comunidades pueden impedir un proyecto. Entonces, cuando no se llega a acuerdos, el Estado puede aplicar lo que se conoce como test de proporcionalidad. Este análisis busca determinar si el proyecto puede continuar, evaluando tres aspectos: si es necesario, si existen alternativas menos dañinas y qué medidas pueden reducir sus impactos. ¿Y cuánto tiempo dura y quién asume el costo? En un proceso de consulta, idealmente, algunas etapas pueden durar entre 30 días y 4 meses. Pero en la práctica, cuando hay muchos temas para acordar con la comunidad, muchos procesos se extienden mucho más. Esto genera tensiones con las empresas porque puede aumentar los tiempos y costos de desarrollo de los proyectos. Un caso insigne fue el de la línea de transmisión que busca conectar la energía renovable de La Guajira con el resto del país. El Grupo de Energía de Bogotá hizo consulta previa con 235 comunidades étnicas, un proceso que tomó cerca de 5 años. Y aunque el proceso es coordinado por el Estado, quien debe garantizar su realización, en muchos casos las empresas terminan financiando buena parte de su desarrollo. Esto incluye transporte, refrigerios, espacios, estudios y asesorías. Esa dinámica ha hecho que en esas condiciones el proceso derive más en una transacción económica que en un diálogo intercultural. A veces las empresas recurren a intermediarios que tienen influencia en las comunidades o sus líderes para agilizar procesos que de otro modo podrían tardar años en resolverse. Esos intermediarios les dicen qué deben acordar y qué tipo de compensación deben pedir, pero eso no necesariamente redunda en beneficio de la comunidad o de su territorio en un mediano plazo. Se han reportado situaciones así con algunos consejos comunitarios en el Pacífico colombiano, así como en comunidades en la Alta Guajira. La consulta previa trae consigo otros retos. Por un lado, muchas comunidades no tienen estructuras jerárquicas formales. Sin embargo, el procedimiento exige identificar representantes para negociar. Esto puede generar disputas internas sobre quién tiene legitimidad para hablar en nombre de la comunidad. En Putumayo, un miembro de un cabildo indígena, a quien llamaremos Camilo por razones de seguridad, nos contó que una empresa se ganó a las autoridades indígenas de su territorio para que aceptaran su proyecto de exploración minera, a pesar de que gran parte de la comunidad estaba en desacuerdo. Esto genera divisiones dentro de las comunidades, porque pueden surgir desacuerdos entre quienes ven oportunidades de ingresos o entre quienes reciben directamente un beneficio de la empresa económico en especie o en empleo, y quienes prefieren rechazar los proyectos porque creen, por ejemplo, que la relación costo-beneficio ambiental no es equilibrada, que la promesa de la empresa no es real o no compensan las futuras afectaciones. En algunos casos, estas tensiones terminan fragmentando el tejido social. Otro problema es que la consulta no siempre ocurre al inicio de los proyectos. En algunos casos, las comunidades sienten que el proceso comienza cuando las decisiones ya están avanzadas, limitando su capacidad real de influir en lo que pasa en su territorio.
Ha habido casos también en los que el Mininterior no ha certificado a comunidades porque no están en sus registros, pero sí existen en terreno, lo que ha dado lugar a que no se haga de entrada la consulta previa, aumentando la conflictividad. De otro lado, expertos dicen que a veces las comunidades ven en la empresa una oportunidad para que finalmente lleguen servicios y apoyos del Estado que históricamente no han recibido. En regiones donde faltan hospitales, escuelas o vías, la consulta previa termina siendo un espacio en que las comunidades plantean problemas que van más allá del proyecto específico y buscan soluciones para necesidades sociales acumuladas durante años. La consulta previa tampoco funciona igual en todo el país. Las dinámicas varían según las regiones y los pueblos. Para Olimpia Palmar, indígena Guayú, las consultas previas se adhieren muchísimo a todo el tema normativo colombiano y de alguna manera pierde esa capacidad de ser flexible para adaptarse a la visión de los pueblos indígenas. Ahorita en diciembre en la Amazonía se crearon 8 entidades territoriales indígenas, una figura que creó la Constitución del 91 y que permite que los pueblos indígenas puedan autogobernarse, mantener su cultura y administrar su territorio y manejar sus recursos. Esta figura puede hacer que la consulta entre en una fase de resignificación, porque el diálogo ya no sería entre Estado y pueblos indígenas, sino entre Estado y un gobierno indígena que también es autoridad pública. Pero este es otro cuento. Más allá de los problemas, ¿qué sí ha funcionado en la consulta previa? Ha permitido abrir espacios de diálogo entre comunidades, empresas y Estado. En algunos casos ha servido para modificar proyectos, establecer medidas ambientales, generar acuerdos de compensación o inversión social. Por ejemplo, según Miguel Ángel Chaparro, indígena arhuaco, la consulta ha sido un escenario que ha servido para que los pueblos indígenas posicionen sus inquietudes y necesidades y planteen sus visiones de relacionamiento con el territorio. ¿Y cómo sería una consulta previa ideal? Expertos y líderes de comunidades coinciden en que una consulta previa ideal no debería ser solo un trámite, debería hacerse desde que empieza el diseño de los proyectos, cuando todavía se están tomando decisiones importantes y permiten que las comunidades participen realmente en la discusión sobre el futuro de sus territorios, respetando su forma de organización, sus autoridades tradicionales y su manera de entenderlo. Esa es una manera de reducir los casos de consultas que duran eternidades, cuestan mucha plata y no benefician a las comunidades. Para lograrlo, sería clave fortalecer la presencia del Estado en los territorios, garantizar información clara e independiente sobre los proyectos, no solo la generada por las empresas, por ejemplo, y asegurar que las comunidades puedan participar de manera informada en las decisiones que afectan sus vidas.